Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros José Manuel Valenzuela Arce, director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Angelo. Quisiera saber cómo estamos en cuanto a la percepción de los jóvenes, además de los ninis, ¿qué otros grupos culturales ya podemos encontrar en la población de México? Bueno, las identidades juveniles son muy diversas, son muy amplias. Están influidos por asuntos de clase, étnicos, de género. Y de entrada, bueno, el asunto de los ninis, que es básicamente una construcción sociodemográfica que no nos sirve para entender lo que pasa con las juventudes en México, pero estamos hablando de alrededor de 7.800.000 personas excluidas tanto del campo laboral como del campo educativo. Entonces la figura del nini de alguna manera invisibiliza las razones, las causas que están detrás de esa realidad de todos esos jóvenes, muchos de ellos que tienen años buscando empleo y no lo encuentran. Hay muchas otras expresiones juveniles muy importantes en nuestro país, que van desde aquellas que se configuran como desde referentes de lo juvenil, como tenemos los punks, rockers, skaters, bikers, rollings, cholos, maras o mareros, en fin, los que están con los ravers, en fin, una gran cantidad de entidades juveniles. Pero también tenemos lo que serían formas de las cuales se configura lo juvenil a partir de cierto tipo de representaciones que nosotros construimos también desde el campo académico, como ocurre, por ejemplo, con lo que yo llamo los tonas, que son estos jóvenes que van por el todo o nada, una gran cantidad de personas que de alguna manera se les ha expropiado la esperanza en sentido de futuro, y entonces asumen que dentro del narco hay una opción, hay una posibilidad de lograr una serie de satisfactores que les ofrece de manera cotidiana una sociedad de consumo, pero que no le brinda las posibilidades para acceder a ellos. Entonces son estas personas que dicen más vale una hora de rey que una vida de buey. Son las personas que encuentran la oportunidad y dicen, sí, me la juego, me la rifo. Y entonces, desafortunadamente, estamos hablando de una gran cantidad de jóvenes que están en esa condición. Y finalmente, otra figura que yo defino como los ponchis, refiriéndome directamente a este niño sicario que conmocionó a la sociedad mexicana. Un niño que a los 5 años vivía en condición extrema de precarización y de abandono, y que a los 11 ya era un consumado sicario. El problema es que cuando uno hace trabajo de campo por las ciudades norteñas y por otros espacios de nuestro país, pues lo que encuentra es que realmente son miles los niños y niñas que se sueñan como narcotraficante o como novias de narcotraficantes. Entonces, estamos viviendo realmente una condición complicada, difícil, grave, en el sentido de lo que ha sido el deterioro y la atrofia de los canales de movilidad social. Uh-huh. Esto tiene, perdón, adelante. No solamente estamos hablando de niños expulsados del campo, que es como la mayor parte de los ejemplos que podríamos citar, sino también niños y jóvenes que están viviendo en la sociedad, en una ciudad, inmersa en toda esta problemática que se está dando de violencia, de crimen organizado, por ejemplo en Michoacán, en Monterrey, en Guadalajara, en estos tipos de ciudades que no está tan alejado, que no sufrieron ese problema de ya no tengo que hacer en el campo, tampoco tengo escuela, sin embargo tienen el contacto con estos grupos criminales y por eso tienen acceso a esa nueva forma de vida. Así es, en el campo hay una situación de crisis desde mediados de los años 60 y hay un problema grave que tiene que ver con la forma a través de la cual se definen las propias expectativas de vida de la población. Si a esto se le añade una presencia muy fuerte del narcotráfico, que en ocasiones desplaza, que en ocasiones impone, que en ocasiones a través de la violencia logra que la gente haga lo que ellos quieren que se haga. Entonces es una situación complicada. Y en las ciudades esto también ocurre de forma muy, muy importante y tiene varios componentes. Uno de ellos es la precarización.
la precarización laboral. Tenemos un país donde cerca de 30 años no se genera el 1.200.000 empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Un país que cada año expulsa a cerca de 500.000 de personas que no encuentran aquí las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Un país donde hay una precarización, no solo en las condiciones de vida y en las condiciones también de empleo, donde hemos visto del 76 para acá una caída del salario real de la población, una precarización en lo que son las prestaciones y condiciones de seguridad social. Solo 40% de las personas que trabajan tienen esas condiciones de seguridad. Una situación donde 6 de cada 9 empleos que se generan son en el campo de la informalidad. Y esto se vincula con el deterioro del sistema educativo como un recurso certero de movilidad social para una gran cantidad de jóvenes que piensan que estudiando no van a lograr esa movilidad. Tenemos una situación complicada porque tenemos la generación más grande de jóvenes y adolescentes que ha existido en la historia de México y del mundo. Y al mismo tiempo es la generación más educada, pero al mismo tiempo es la que gana menores ingresos que los otros grupos de población. La gente que estudia una carrera es la que tiene proporcionalmente tasas de desempleo más altas, y además la gente que estudia una carrera, la mayoría no va a trabajar en lo que estudió. Entonces es un problema que no tiene que ver directamente con el tema de la violencia y el narco, sino que tiene que ver con el rostro del cual se está definiendo el proyecto nacional. Dígame algo, usted que es especialista en estudios sobre la frontera, la cultura, esta influencia, ¿cómo se da hacia los jóvenes? Por ejemplo, conocemos el tema de los maras, pero ¿qué pasa hacia el norte de nuestro país con esta influencia, esta relación con jóvenes del Estado norteamericano que de alguna manera están vinculados con otro tipo de educación, con otro nivel de empleo, de cultura, de música, etcétera? Bueno, la historia del narcotráfico está concomitante, simbióticamente vinculada con lo que ocurre al norte del Río Bravo, con Estados Unidos. Esto es una historia donde gran parte del problema es el marco prohibicionista. Se prohibió la caña de azúcar, se prohibió el té, se prohibió el café, se prohibió el licor, se prohibió muchos productos. Y usualmente detrás de las tentaciones de prohibicionistas hay perspectivas autoritarias de control. Entonces, si nosotros colocamos el tema de frontera y el problema que estamos conversando, tenemos que este asunto emerge cuando tenemos una frontera que son 3.100 kilómetros compartidos entre México y Estados Unidos, donde en un primer momento la frontera es básicamente un campo de trasiego, de tráfico, que significa el comercio. Esa ha sido la historia de la frontera. Pero la asociación con comercio ilícito se establece principalmente a partir de 1914 con la ley Harris, con la cual por primera vez se prohíbe lo que serían los derivados del opio y la cocaína. En aquella época el opio lo producía la empresa Bayer, las grandes industrias farmacéuticas eran las productoras, y era la aspirina de la época para un dolor de cabeza, algún derivado del opio, la morfina, la cocaína eran productos accesibles para la población. Con la ley Harris lo que pasa es que se da la prohibición del lado estadounidense, pero no del lado mexicano. Entonces, del lado mexicano, efectivamente, emergen grupos, personas que se dedican a comerciar estos productos que no eran ilegales en México. En México, bajo presiones de Estados Unidos, va a ser hasta 1924, cuando se ilegalizan estos productos. Entonces, tenemos más de 10 años donde hay un núcleo, sectores, comerciantes que crecen, se fortalecen, se enriquecen y van a seguir operando en la frontera. Y esto se solapa con otro proceso, 1919, la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con la cual se prohíbe la producción, consumo y trasiego de licor. Esta enmienda 18, cuando el senador de Minnesota, Volstead, decía: mañana inicia un gran periodo para esta nación, reirán los hombres, sonreirán las mujeres, caminarán a reír los niños, porque empezaba la famosa prohibición del licor. Pero no se abrieron las puertas del cielo, se abrieron las esclusas del infierno.
Y eso dejó miles de muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas. Dejó algunos años hasta 15,000 expedientes abiertos de policías corruptos. Y dejó el fortalecimiento de mafias, grandes mafias vinculadas al contrabando, como las de Al Capone y otras, que no solo actuaban del lado estadounidense, sino que trasladaron sus campos de operación a la frontera. Y ahí surge todas estas leyendas negras de las vidas fronterizas, con la proliferación de cantinas, de casinos, de casas de juego, de centros de prostitución. Así no se le llamaba así en esa época, pero yo afirmo que ahí empieza un proceso de precarización de ciertos sectores de mujeres, que era trata humana, aunque no se le llamara así, con todo este despliegue de prostitución que se desarrolló en las ciudades fronterizas. Y junto con esto lo que tenemos es que operaban desde Estados Unidos. Los estadounidenses no estaban dispuestos a asumir con estoica resignación la prohibición y seguían cruzando para consumir, y crece todo este mundo de frontera, del trasiego, del contrabando, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son las figuras representativas? Así como existe un Al Capone, no sé qué tan representativo puede ser para un joven y aspiracional decir, yo quiero ser el Al Capone de México, por ejemplo. ¿Quiénes son esas figuras que para muchos podrían ser una figura a seguir? Bueno, surgieron varias figuras en esa época. Después ha habido, obviamente, cuando el narco se convierte en una opción de movilidad social para un sector amplio de la población, pues muchos jóvenes se sienten de repente reflejados en estas figuras. En el caso mexicano, en el caso colombiano es muy claro, la figura fundamentalmente de Pablo Escobar tuvo esa articulación de poder y carisma. En México yo creo que después de Caro Quintero no ha habido ninguna figura, porque incluso el Chapo, que es asociado con toda esta aura de poder, no tiene esa presencia carismática que logró en un momento Caro Quintero, sobre todo después de que planteó que él pagaba la deuda externa que los gobiernos no podían pagar. Pero si nosotros regresamos, por ejemplo, a este escenario, que es muy interesante, lo que ocurre durante la ley Volstead, en 1933 Estados Unidos tiene que reconocer que fracasa, que las figuras de Al Capone, que las grandes mafias son tan poderosas que lo han rebasado, y desiste con la enmienda 21 en 1933. El mismo año hay una reducción de 2/3 partes de los indicadores de violencia y de muerte. Y ahí surge la otra figura, la figura, digamos, que combate a Al Capone, que sería básicamente Eliot Ness, figura que logra fama internacional a través de la serie de Los Intocables. Pero es muy interesante porque Eliot Ness tuvo como encomienda principal capturar a Al Capone y fracasó, nunca logró atrapar. Es otra oficina lo que lo captura. Su segunda gran encomienda fue capturar al primer asesino serial famoso de Estados Unidos, y fracasó. Después de eso se lanza como candidato para la alcaldía de su ciudad y pierde. Después de eso lo corren de la empresa donde era jefe de seguridad, y finalmente participa en un accidente un accidente trágico, donde lo que se afirma es que no hubiera pasado el alcoholímetro Eliot Ness. Entonces muere en esa sospecha de haber sucumbido ante lo que él tanto cuestionó. Y entonces surge la gran duda: ¿qué quiso decir Barack Obama cuando nos dice que Calderón es el Eliot Ness mexicano? Vamos a hacer una pausa y nos quedamos con esa duda. ¿Ustedes qué creen que quiso decir Barack Obama? O sobre todo, si el presidente Calderón es el Eliot Ness. No le cambien, ya volvemos. En Londres 2012 daremos nuestra mejor marca por TVC Deportes. La luz al final de la batalla, el desenlace de un ciclo. Los ojos inocentes aclaman la victoria. La verdad surge. En julio, descubre todo el drama y suspenso con estos impactantes filmes. Todas las piezas caen y se descubren. El último capítulo de la extraordinaria trilogía Milenio. La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Cruenta y visceral. Un filme multipremiado que retrata el horror de los soldados en guerra. Zona de miedo.
No te pierdas de una selección inolvidable que te mantendrá al borde de tu asiento. En julio, por Selección Platino, Irresistible. Reúne todos los colores que puedas. Apuesta por la imaginación. Hicimos el diseño, lo que podemos es ir a la papelería y que nos saquen ampliaciones. Espacio Creativo. Lunes a viernes 11:30 horas. Es genial. Todas las emociones. TVC. Se siente. TVC en el territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. ¡Programas! No lo puedo yo creer. Respiren profundo porque le van a soplar bien fuerte estas velas, ¿eh? ¿Listos? 1, 2, 3. Es delicioso. TVC. Se siente. La última palabra está por decirse. ¿Es esto lo que querías? Esto es lo que me corresponde. No te pierdas el gran final de temporada. Gran Reserva, segunda temporada. Jueves 19 de julio, 18 horas. TVC. Se siente. Mire, usted puede venir aquí con un equipo de limpieza y las evidencias van a seguir ahí. Definitivamente no hay nada que hacer. La habitación del señor está limpia. Acá no encontramos tampoco nada donde... Infiltrados. Jueves 22 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. En Londres 2012 daremos nuestra mejor marca por TVC Deportes. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. ¿Ustedes qué creen? Es la gran interrogante si Calderón es el Elliot Ness en México porque fracasó al combate del crimen organizado o porque sucumbió. ¿Qué dice el especialista? Bueno, yo creo que quien lo tendría que aclarar es Barack Obama, que es quien hizo la asociación. Yo realmente simplemente me hago muchas preguntas en torno a qué realmente quiso decir. Y entonces es una pregunta interesante, sobre todo de quien conoce muy bien una historia de fracasos de las políticas prohibicionistas para erradicar el consumo de diversos tipos de drogas, porque no solo es la ley Volstead o la famosa ley seca. Después, en 1971, el presidente Nixon declara como el enemigo público número 1 a las drogas, y una condición donde la droga ahora es más diversa, más potente, más accesible. Entonces la pregunta es, ¿qué ha dejado todas estas guerras con la droga? Y lo último es la guerra contra el eje del mal de Bush. Mi posición es la siguiente: yo digo que detrás de toda esta simulación de la guerra contra las drogas es un asunto de orden geopolítico, que bajo el pretexto de la guerra contra las drogas efectivamente se intervino en los países latinoamericanos, se interviene en muchos países, no hay escasez de drogas en ninguna parte, la droga sigue siendo accesible para quien la quiera consumir. Entonces es tiempo de replantearnos si la estrategia es la correcta. ¿Es ahora un fracaso los jóvenes, por parte del gobierno federal? Yo digo que es un fracaso. Los jóvenes ahora pueden producir drogas que necesiten en la cocina de su casa con recetas de internet. Vamos a meter soldados en cada casa de cada familia mexicana. Hoy es el momento de entender que el asunto de fondo tiene que ver con educación, con condiciones de seguridad y de salud pública adecuadas, con una apuesta en serio a la cultura como ese conjunto de elementos que participan en la construcción del sentido y significado de la vida, y generar las condiciones para el desarrollo de proyectos viables de vida. ¿Está a favor de la legalización de las drogas? Yo estoy a favor de la despenalización de las drogas, una despenalización regulada. Lo que podemos encontrar a partir de las diversas experiencias es que la despenalización no como única, no como único asunto, sería uno de varios más que podemos conversar. ¿De todas ellas? Yo creo que sí. Yo creo que al final de cuentas lo que necesitamos es crear condiciones para generar personas sanas,
El gran problema que hay con la prohibición es que cuando las madres o la familia se da cuenta que un niño tiene problemas de adicción, ya es muy tarde, por dos razones. Uno, por las condiciones de clandestinidad en la que lo hacen, y dos, por la condición de criminalización que implica. Entonces requiere una condición controlada de despenalización. Lo que vamos a encontrar usualmente es que hay una baja del nivel en el cual se prueban las drogas por parte de las personas, pero después más o menos se estandariza en un núcleo que hagas lo que hagas, va a consumir drogas. Como el alcohol, como el cigarro. Alcohol, pero vas a quitar ese daño producido por la violencia. ¿Y qué hay de estos grupos juveniles o adultos, por ejemplo, con los TONAS, o que a raíz de la guerra contra el narcotráfico haya surgido un niño sicario? ¿De alguna manera está realmente vinculado o es una cuestión de mero mito en la sociedad? No nacen niños sicarios. ¿Con la despenalización no se daría un aumento en este tipo de sociedades? Este tipo de figuras se van construyendo a partir de ciertas condiciones sociales. No nacen niños que nazcan, no son natural born killers. No son asesinos por naturaleza. Son condiciones de las cuales se ha enrarecido el ambiente social, las que están generando esto. Pero ¿qué pasa? Hagámonos una pregunta. ¿Por qué, si la última encuesta nacional de las adicciones en México nos dice que menos del 5.7% de las y los mexicanos han probado drogas, no adictos, no usuarios, y Estados Unidos tiene 20 a 25 millones de adictos, ¿por qué allá nos están matando? ¿Por qué el jefe de la policía del Paso, Texas, nos dice, y está en la prensa quien lo quiera ver, que los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen en El Paso, Texas? Y Ciudad Juárez tuvo, cuando se hace esa declaración en 2010, tuvo aproximadamente 3.628 ejecuciones, y El Paso, Texas tuvo 5, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. ¿Por qué? O la alternativa es distinta, no solo despenalización, la generación de los empleos dignos, el romper hay una tríada perversa desde mi punto de vista. Uno es lo que tiene que ver con las condiciones objetivas de vida desde las cuales se desarrollan los mundos infantiles y juveniles, que tiene que ver con estos problemas de empleo y de educación a los que ya señalaba. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la dinámica social, lo que se dice mucho de forma manida, daño del tejido social. Es cierto, hay una fragmentación, hay un problema serio. Pero a un tercer nivel hay un asunto de orden axiológico, ético, moral, y que la encuesta nacional de la juventud 2000 y 2005 nos lo muestra muy claro. Ante los ojos de las y los jóvenes en México no hay diferencia cualitativa entre ser policía judicial, ser policía, ser narcotraficante. Ante los ojos de las y los jóvenes en México, la figura del político es una de las figuras más deterioradas en su imagen. Y entonces frente a esto entra un problema que tiene que ver con que desde la perspectiva de las y los jóvenes no es tan claro cuáles son los polos axiológicos de su película, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y estamos además metidos en un ciclo de mentiras, de doble discurso, de hipocresía, porque, por ejemplo, los gobiernos de los estados fronterizos, el caso de Sinaloa, donde se prohíben los narcocorridos, básicamente basan esta prohibición en el sentido de, pues a lo mejor es una cuestión aspiracional y que por eso los jóvenes comienzan a delinquir o a relacionarse con todo el sistema de crimen organizado. Sin embargo, es un error o en verdad tiene alguna influencia para que la gente se dedique al narco solamente por escuchar un narcocorrido. En los años 70, cuando ya el narcotráfico tiene una fuerza importante a lo largo de la frontera, emergen esto que conocemos como los narcocorridos. Ya había corridos de traficantes. Los Alegres de Terán tienen un disco que se llama Contrabandistas Famosos, pero digamos que podemos marcar como el arranque, contrabando y traición de los Tigres del Norte, y junto con esto toda una serie de Ya encontraron a Camelia, El hijo de Camelia, de corridos que diríamos la primera generación del narcocorrido, que nos cuenta historias, y vivíamos el amor, desamor de Emilio Varela y Camelia la Tejana desde ese ámbito. La gente no tenía una lógica perversa del narco, ni estaba pensando en transformarse en sicario, y la bailábamos como la gente baila el venado y no se siente cornudo, como la gente canta José Alfredo, y es absurdo prohibirlo para disminuir el consumo etílico. Pero muchos son jefe de jefes. De ellos no, la gente baila. Bueno,
en las canciones, se siente el rey, ¿no? Yo a veces digo tan absurdo como prohibir a Paquita para mejorar las relaciones de pareja. Es falso que la gente, porque cante las canciones, asume de repente esa personalidad que le imputa el texto de la canción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que empezó a volverse importante el tema del narcotráfico, con sus historias de horror, con sus tragedias, con su condición desalmada, y empezó a incorporarse en el cantoral de los corridos. Y entonces la gente empezó a cantar esos corridos en la primera generación. Viene un segundo elemento que ya son los corridos prohibidos, pero donde vienen los corridos perrones, que es más directo. 1987 es la primera prohibición. Francisco Labastida Ochoa, gobernador de Sinaloa. Viene la Cámara Nacional de la Industria, la Radio y la Televisión, prohíbe los narcocorridos porque supuestamente, efectivamente, fomentan la violencia y la agresión. Se deja de tocar. La gente sigue oyendo corridos. Y no por eso se convierten en delincuentes ni se convierten en criminales. Si uno escucha a los Tres Animales de los Tucanes de Tijuana, si uno no tiene, como en el albur, si uno no tiene el código, no entiendes. Si no sabes que el gallo es la marihuana, que el perico es la cocaína y la chiva es la heroína, pues dices una maravillosa historia del campo, de la granja. Pero llegamos a la situación, después de los corridos perrones, se vuelve más explícito y empiezan a prohibir corridos. ¿Por qué los prohíben? No por lo que dicen, empiezan a prohibirlos porque el corrido empieza a contar historias de complicidad, de actores del gobierno, de actores del ejército, de actores del clero, empieza a hablar de las complicidades, y llegamos a la condición actual con la última prohibición, donde se argumenta que el corrido efectivamente fomenta esta condición delincuencial. No es el corrido, es las condiciones sociales que estamos viviendo, las que están generando que muchos niños y jóvenes incursionen en el narcomundo, y por lo tanto, la lucha para prohibir los narcocorridos es solo efectista, es periférica y no nos ayuda en nada a entender lo que estamos viviendo. Apabullante todas sus opiniones. Vámonos a la sección de los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. Híjole, a un ateo que le preguntes eso. Avaricia. La política. Envidia. El 1% contra el cual está protestando el 90% en diversos lugares del mundo. Ira, híjole, giro jalisciense, pero que en otros contextos se asume como indignación, una indignación justificada, sobre todo por las enormes desigualdades que estamos viviendo. Gula, híjole, pienso en el Fondo Monetario Internacional, pienso en el Banco Mundial y pienso en algunas figuras emblemáticas que se encargaron de la administración del Banco Nacional aquí en nuestro país. Lujuria. Asunto cotidiano que se vuelve visible en los ámbitos depauperados, que se encubre en los ámbitos blindados, pero que cuando se inscribe en un marco patriarcal de impunidad genera un cruising de la muerte, como el feminicidio que estamos viviendo en nuestro país y en muchas otras partes del planeta. ¿Pereza? Híjole, la capacidad de respuesta que como sociedad estamos teniendo frente a 3 asuntos fundamentales que están marcando la vida cotidiana. Más de 7,000 muertos en el intento de cruzar Estados Unidos. Imagen plástica. En toda la historia del muro de Berlín murieron solo entre 200 y 600 personas. Mucha muerte, pero más de 7,000 es demasiado. Feminicidio. No solo en Ciudad Juárez, sino en varias partes del país, y que estamos haciendo muy poco como sociedad frente a esto. Y el último con la muerte del narcotráfico, algunas estimaciones ya 71,000 muertes, y creo que como sociedad nos hemos visto lentos, hemos tenido pereza en reaccionar adecuadamente frente a la urgencia de lo que vivimos. Soberbia, híjole, es el discurso cotidiano, costumbrista de la clase política. Es José Manuel Valenzuela Arce, el director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Gracias por estar en Galería VIP y por su tiempo. Gracias, encantado. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.